Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Mercado, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Flores. En este año 2023, en la sede del Comahue, vamos a arrancar con la materia antecedentes de instituciones del derecho. Hoy vamos a ver la clase número 1 y primero que todo, básicamente les voy a contar un poquito de cómo va a estar organizada esta materia. Bueno, como les decía, se llama Antecedentes de Instituciones del Derecho. Básicamente tiene su apoyatura en el derecho romano. Concretamente, la materia está constituida por el doctor Rodrigo Quinteros, la doctora Mariana Querejeta y quien habla, Gabriel Mercado, que soy el profesor que va a estar a cargo de la cátedra. En cuanto a los horarios de cursado, mayormente van a ser de carácter presencial en la sede de la Facultad de Derecho acá en Neuquén. Em, Vamos a cursar los días lunes y miércoles, los lunes de 18 a 20 y los miércoles de 20 a 22. En cuanto a las pautas para la aprobación del cursado, que es algo que yo sé que les interesa, en principio se requiere el 75% de asistencia obligatoria, no por una cuestión de la cátedra, sino por una cuestión reglamentaria por parte de la facultad. Y por otro lado, se requiere la aprobación de 2 parciales con mínimo 4, teniendo en cuenta que también va a existir eh, la posibilidad de que puedan promocionar la materia. Esto quiere decir que una vez que se aprueben esos parciales con una calificación mayor al 7 o equivalente al 7, van a poder promocionar la materia y no van a tener que rendir el examen final de carácter oral. Pero para eso tienen que sacar mayor de 7. Esa aprobación de los 2 parciales con 7 para promocionar la materia tienen que ser en los parciales, no en los recuperatorios. Va a existir un recuperatorio donde van a poder recuperar los parciales que no hayan aprobado o a los que hayan faltado em, en una única instancia. Y luego van a tener que, digamos, cumplir con los trabajos prácticos que se lleven adelante en la materia. Todas estas especificaciones que les estoy contando están en el programa de la materia que está en el campus virtual, tanto en la comisión 1 como en la comisión 2. Em, en cuanto a la bibliografía que vamos a utilizar mayormente en el cursado, vamos a usar el manual de Argüello de Derecho Romano y el de Di Pietro. En cada una de las clases les vamos a ir indicando cuál de los dos va a servir para abordar los temas que vamos a ir viendo a lo largo del cursado. Las unidades que constituyen en el programa son un total de 20. En la primera vamos a ver la unidad introductoria a la materia y en las siguientes, bueno, vamos a ver diversas instituciones jurídicas que obviamente muchas de ellas hoy subsisten, son importantes para el derecho actual y que tuvieron su origen en el derecho romano. Así que para comenzar con el contenido de la unidad de hoy, que es la unidad número 1 de introducción a antecedentes de las instituciones del derecho, vamos a trabajar con un PowerPoint que les preparé, que es el siguiente, que lo vamos a empezar a compartir a partir de ahora. Ahí creo que se puede ver. Bueno, como les decía, esta unidad es la primera unidad de la materia, antecedentes de instituciones del derecho. En la próxima clase vamos a ver con mayor detalle las dudas, las consultas que ustedes tengan. Ya se encuentra en la plataforma web subido el programa y la primera clase vamos a dejar este video colgado en el aula virtual para que los puedan ver. Esta materia, como les decía, se llama Antecedentes de Instituciones del Derecho y básicamente nuestro derecho actual que a nivel mundial podría de alguna manera clasificarse en 2 sistemas jurídicos
digamos, como modelo de dos sistemas jurídicos, tenemos el common law y el, digamos, de carácter romanista. Nuestro país em, básicamente está nutrido de, no del common law, sino del sistema, digamos, que proviene del derecho romano. Y nuestras instituciones jurídicas actuales, mayormente las vinculadas con el derecho privado, ya vamos a ver qué es el derecho privado, surgen de el derecho romano. Entonces, una primera idea es saber esto, que los antecedentes de las instituciones del derecho, en general, la base de todos los ordenamientos jurídicos modernos está en el derecho romano. Por eso pusimos ahí en la Firmina que es fundamental comprender el origen y, digamos, la evolución del sistema jurídico moderno, teniendo en cuenta que esto, digamos, es una evolución histórica que empezó ya en el 753 a.C. con la fundación de Roma y que nosotros vamos a fijar algunas fechas para establecer el estudio de esta materia. Ahora vamos a ver. Pero antes tenemos que tener presente que este derecho que inició en el 153 a.C. con la fundación de Roma, un derecho bastante ya organizado, sistematizado, con normas jurídicas que establecían supuestos de hechos a los que le atribuían consecuencias jurídicas y regulaban la vida social e individual de las personas, trascendió desde aquella época, y piensen ustedes, en el 753, hasta nuestros días, que básicamente muchas de las instituciones que existían en Roma hoy día también tienen plena vigencia, obviamente con sus matices y diferencias, pero básicamente estructuradas a partir de las instituciones jurídicas romanas, tanto a nivel del derecho privado, por ejemplo, en el marco de el derecho de propiedad, en el marco del derecho de los contratos, en el marco del derecho de las obligaciones, el derecho de familia o sucesiones, y del lado del derecho público en cuanto a la organización de los estados constitucionales modernos de la actualidad. Bueno, vamos a la siguiente filmina. ¿Por qué es importante, primero que todo, por qué estudiamos antecedentes de instituciones del derecho? Me dirán ustedes. Bueno, porque es importante conocer de dónde viene nuestro sistema jurídico y entender que no nace de un repollo, sino que tiene toda una tradición y una evolución jurídica y pensar que, digamos, la causa por la cual hoy nos regimos por determinadas normas jurídicas, nuestra conducta humana se rige por determinadas reglas jurídicas, obedece a una evolución histórica que mayormente tiene su base en aquel derecho que rigió del 753 a.C. hasta el 565 después de Cristo con la muerte del emperador Justiniano. Ahí vamos a profundizar en un breve rato el concepto de derecho romano, pero es importante el estudio de esta materia primero porque es el origen de todo, es la base del derecho privado actual y porque tiene un nivel, en las primeras materias de la universidad, en cuanto a las facultades de Derecho de todo el mundo, no solo de Argentina, sino de Europa, Estados Unidos y de los sistemas continentales europeos, los sistemas jurídicos, la formación en Derecho Romano básicamente es una introducción a todo lo que ustedes después van a ver en la carrera de Derecho cuando estudien todo lo que está vinculado con el derecho civil. Entonces, conocer el derecho romano les va a dar una formación de base muy fuerte para poder sortear muy fácilmente cada una de las materias que tenga la carrera de abogacía, pero también para conocer cuáles son las normas del derecho civil moderno. Creo que se escucha bien. A ver, vamos a ver. Ay, no. Hola, hola. Bueno, ahí ajustamos espero que se escuche bien, ahí ajustamos unas cuestiones técnicas. Espero que sea bien escuchada esta clase y si no vamos a ajustarlo antes de subirlo al campus.
Pero bueno, como les decía, es importante por el valor formativo que tiene la materia para los estudiantes de derecho, es importante porque es la base de todo el derecho actual, y es importante porque nos va a ayudar a comprender cómo todas esas normas jurídicas que crearon los antiguos romanos trascendieron toda la historia, digamos, universal y llegan hasta nuestros días y se cristalizan en las instituciones jurídicas que hoy día eh, conocemos. Tienen que saber también que esta evolución implica no solo estudiar la norma vacía, la ley vacía de contenido, la ley abstracta a título general, sino también estudiar cuál es la fuente o de qué se nutrió esa ley. Es decir, entender que la ley no es algo abstracto que está allí y regula conductas humanas. No, sino que la ley está vinculada con cada uno de los aspectos culturales, sociales, económicos y políticos que básicamente van moldeando y conformando y construyendo cada una de las normas jurídicas. Entonces, entender este paralelismo que la ley está influenciada por cada uno de los acontecimientos históricos, sociales, culturales y políticos en diferentes periodos históricos y en diferentes territorios, es fundamental para entender el derecho y para también tener una mirada bastante crítica del derecho. Por eso allí en la Filmina vemos que em, el derecho romano tiene un valor formativo, pedagógico y cultural, como lo enuncia el punto uno. Tiene un interés práctico porque, como decíamos, permite reflexionar, permite que seamos críticos, tener en cuenta que, como les decía, no es solo la simple letra de la ley, sino tener una mirada más amplia, lo que es útil para el abogado en cuanto a la practicidad con que los romanos solucionaron los casos. No somos tan originales hoy en la actualidad. Y tener en cuenta esto, que existen dos sistemas jurídicos a nivel mundial, fundamentalmente el sistema continental europeo llamado romanista, básicamente basado en el imperio de la ley, y por otro lado el anglosajón, eh, donde se rigen generalmente no por el imperio de la ley, sino la fuente principal del derecho es la jurisprudencia. Nuestro derecho romano que estamos estudiando trascendió la historia universal, llegó hasta el Código Civil francés, del que se nutrió nuestro Código Civil primigenio, el Código de Vélez-Arfiel, sancionado en 1869, y también claramente el Código del 1 de agosto de 2015, llamado Código Civil y Comercial, que ustedes ya deben haber empezado a estudiar. Bueno, como les decía, el derecho, ¿qué es esto? ¿Qué es el derecho romano? El derecho romano puede ser visto de dos perspectivas. Los autores y el doctor Argüello dicen que el derecho romano es, con una concepción amplia, dicen que es el conjunto de normas y preceptos, normas, principios y preceptos jurídicos que rigieron en la ciudad de Roma y que regularon aquella sociedad desde la fundación de Roma, que fue el 21 de abril de 753. Ustedes saben que Roma estaba situada en la antigüedad, al lado del río Tíber y cerca de 7 colinas, donde, bueno, la fundación de Roma tiene un poco de leyenda, de mitos. Ustedes habrán escuchado el mito de la loba que amamanta a dos hermanos y que luego, básicamente, en ese territorio es donde surge la sociedad romana en aquel año 753. Después vamos a profundizar en esto, pero lo importante es que sepan que desde una percepción amplia, el derecho romano sería el conjunto de principios jurídicos, preceptos y reglas que rigieron una sociedad que era la romana desde el 753 a.C., del 21 de abril, día de la fundación de Roma, hasta el 565, cuando muere uno de los emperadores más importantes de la historia, que es Justiniano. Con la muerte de Justiniano, ya donde existió un periodo de codificación de todas esas normas que rigieron, los autores modernos dicen, bueno, eso es el derecho romano, es el conjunto de normas jurídicas y principios que existieron en esta sociedad en este periodo temporal de tiempo. Esa es una concepción amplia del concepto de derecho romano. Ahora, en un sentido más restringido, si se quiere, más estricto, más acotado, más, si se quiere, bajado de la realidad,
El concepto estricto de derecho romano se vincula con lo que ustedes ven en el punto 2 de de la filmina, que tiene que ver con esa compilación de estas normas jurídicas. Estas normas jurídicas que rigieron la sociedad romana por durante unos 13 siglos más o menos, ustedes piensen 13 siglos de producción jurídica, quedaron cristalizadas en una compilación de derecho, es decir, como libros, tratados y documentos públicos que contenían todas las normas que regularon esa sociedad. Esta compilación de los principios y normas jurídicas, en un sentido estricto, bueno, algunos autores dicen esto, el derecho romano en realidad es lo que está escrito en el Código de Justiniano, en el Digesto, en las institutas y en las novelas. Estas palabras que quizás recién comienzan a escuchar, código, digesto, institutas y novelas, a grandes rasgos son la compilación justinianea. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una compilación de documentos y materiales que contienen regulaciones y normas de derechos allí. Por ejemplo, el código, que ustedes lo han mencionado allí, establece, básicamente es una compilación de iure. ¿Qué quiere decir? Una compilación de derecho, una compilación de normas jurídicas, de órdenes que daban los emperadores y que establecían determinadas consecuencias jurídicas para determinados hechos. Mientras que en el digesto tenemos aquellas opiniones jurídicas de los jurisconsultos de aquella época donde ellos básicamente creaban soluciones jurídicas creativas para determinados casos que por ahí no encontraban una solución, un conflicto entre personas que tenían que resolver estos jurisconsultos y que omitían sus opiniones, básicamente encontraban la regla que habían aplicado, o sea, antecedentes judiciales, conocidos como muy vagamente jurisprudencia, están compilados en el digesto. Es una compilación de iura, de jurisprudencia. Las institutas son manuales de derecho. Ustedes ven un manual de derecho, como el del doctor Argüello que ustedes van a utilizar. Bueno, eran manuales de derecho de la época para aquellos que iban a tener una formación en derecho y que iban a ejercer la abogacía en aquel tiempo. Y las novelas tienen que ver con constituciones imperiales de los emperadores, es decir, órdenes dadas por el emperador en determinados contextos. Bueno, entonces ahí ya vemos una primera acepción del derecho romano. Tenemos un sentido amplio del derecho romano y un sentido más estricto. Em, Como dice el punto número 3, tanto desde una acepción amplia como una acepción restringida en el concepto de derecho romano, todo nuestro sistema moderno se va de los países civilizados de Occidente, que tienen un sistema continental europeo, como Argentina, toda Latinoamérica, Europa, etcétera, se basan en el derecho romano, que es su principal fuente. Bueno, además de estudiar qué es el derecho romano, también algunos autores, y ustedes van a ver en los manuales, que eh, se refieren a cuáles fueron las ideas romanas. Bueno, unas primeras ideas romanas de aquella antigüedad, em, ellos hablaban de, como eran prácticos y no tenían una teoría general, ellos tenían ideas generales sobre determinados fenómenos. Por ejemplo, en Roma, la palabra ius referida al derecho, tenían hasta una definición de qué era el derecho. Ustedes ya a esta altura más o menos saben qué es el derecho, pero ellos comenzaron diciendo, citando un jurisconsulto, que el derecho era el arte de lo bueno y lo equitativo. Así lo decía el jurisconsulto Celso. Básicamente, el arte de lo bueno y lo equitativo recibió críticas por muchos frentes, porque el derecho en realidad no es un arte, sino que es una ciencia jurídica. Y lo bueno y lo equitativo, generalmente algunos autores refieren que hace referencia a eh, lo equitativo nos lleva un poco más a la moral, y lo bueno también, a conceptos que vienen de la ética. Entonces, eh, fue criticada esta concepción de esos antiguos jurisconsultos,
en cuanto a cómo definían al derecho. Pero es una idea que es cierta y concreta, es que la palabra ius básicamente es la palabra que utilizaban los romanos para referirse al derecho. El ius romanorum, el ius civile, el ius honorarium, la palabra ius hace referencia a derecho. Obviamente es una palabra de origen latino que proviene su etimología de latín y significa derecho. Esta palabra obviamente es diferente a el fas. Nosotros tenemos el ius y el fas. El ius es, es el derecho, es la norma creada por por los hombres que regulan conductas humanas y establecen determinadas consecuencias jurídicas, para decirlo en términos generales. Pero esa norma jurídica o ese derecho se diferencia de la norma religiosa, aquella que regula básicamente o que proviene de la divinidad y regula las relaciones entre los dioses y los seres humanos. Ustedes saben que en la antigua Roma eran politeístas, es decir, que no tenían un único dios, sino que tenían diversas divinidades a los que ellos profesaban en su culto. Entonces, el fas se hace básicamente, es una palabra que utilizaban ellos para diferenciarla del ius y para, digamos, y que entendían a través del fas esta, digamos, esta alusión a las normas religiosas, a las normas que regulaban la relación entre los hombres y la divinidad, para diferenciar al ius, que era una norma de creación humana del ser humano y de carácter racional. En los primeros tiempos de la historia del derecho romano, em, el ius y el fas estaban un tanto mezclados. O sea, las normas religiosas muchas veces tienen una gran influencia en las normas de carácter racional o netamente humanas. Pero a medida que avanzó el derecho romano y su evolución, se fue viendo un proceso de secularización, es decir, un proceso de distinguir, de distinción entre una cosa es las normas jurídicas que provienen de la razón humana y otra cosa es las normas que están vinculados con lo religioso y las divinidades. Y la divinidad, digamos. Este proceso que se llama proceso de secularización fue separando y fue distinguiendo y alejando lo que tiene que ver con las normas religiosas de las normas jurídicas. Claramente, ¿qué tienen en común las normas religiosas y las normas jurídicas? Lo que tienen en común es que ambas establece qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, un filósofo del derecho como Hans Kelsen decía que la diferencia estaba dada en la sanción. Las normas jurídicas que prevén una sanción prevén una consecuencia jurídica, una pena, básicamente de contenido racional que se va a implementar y que se va a ejecutar, y las normas divinas tienen que ver más con las creencias religiosas y con otro tipo de cuestiones, si se quiere, de carácter más espiritual, dependiendo de la religión de que hablemos. Em, bueno, entonces, teniendo en claro que no es lo mismo hablar del ius que del fas, vamos a también que distinguir que dentro del derecho, conocido como la norma jurídica, es decir, el derecho es la norma jurídica, pero bueno, el derecho también puede verse desde dos perspectivas, desde una perspectiva objetiva y desde una perspectiva subjetiva. Tiene dos acepciones la palabra use. La palabra derecho es una palabra ambigua, es decir, que puede tener más de un significado. Tiene cierta vaguedad y tiene cierta también textura abierta. Estos ustedes lo habrán estudiado en teoría del derecho cuando habrán visto los defectos del lenguaje. Ustedes saben que nuestra disciplina se nutre del lenguaje natural y nuestro lenguaje natural tiene determinados efectos, como por ejemplo que una palabra puede tener más de un significado. ¿Qué quiere decir que tenga más de un significado? Que, por ejemplo, con el mismo término estoy aludiendo a diferentes objetos de la realidad, como por ejemplo, si yo hablo, estoy en un banco, si yo estoy en el medio de la plaza, todos van a entender que estoy en un banco dentro, sentado en la plaza, pero ahora si yo estoy en el marco de un barrio donde hay entidades financieras, van a entender que la palabra banco hace referencia a
los bancos donde uno va a depositar sus ahorros, dinero, retirar efectivo, etcétera. Bueno, la palabra derecho también tiene este defecto del lenguaje que es la ambigüedad. Pero para ser más precisos, hay dos tipos de conceptos si lo queremos distinguir. El concepto de derecho subjetivo y de derecho objetivo. El derecho subjetivo es aquella facultad de las personas para peticionar de alguna manera ante las autoridades o para que, digamos, se cumplan ciertos deberes de los demás. Por ejemplo, yo tengo derecho a la salud, tengo derecho a la educación, tengo derecho a trabajar, tengo derecho a tener una vivienda digna. Se hace referencia a la subjetividad de la persona, al derecho como facultad. Tengo ese derecho que si es violado, tengo la posibilidad de reclamarlo ante las autoridades judiciales que correspondan para que restablezcan ese derecho que ha sido violado y amedrentado, digamos, violado, sí, digamos, que ha sido menoscabado por parte de terceros hacia una persona individual. Entonces yo tengo derecho entendido como una facultad. Mientras que si hablamos de derecho objetivo, podemos decir que el derecho objetivo, cuando ustedes dicen, bueno, no es lo mismo decir yo tengo derecho a que yo estoy estudiando derecho a que el derecho dice que. En esas tres frases, la palabra derecho básicamente tiene diferentes significados. Cuando yo digo tengo derecho, estoy hablando del derecho subjetivo. Cuando yo digo estoy estudiando derecho, estoy aludiendo en general al derecho objetivo. ¿Por qué? Porque el derecho objetivo es entendido como el conjunto de normas jurídicas tendientes a procurar el ejercicio de esas facultades individuales y el cumplimiento de esos deberes. De manera que el derecho objetivo es el derecho de alguna manera puesto, es el derecho positivo, son las normas jurídicas que regulan las relaciones interpersonales, mientras que el derecho subjetivo hace alusión a la facultad individual de la persona. En este sentido, básicamente el derecho objetivo necesita del derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque el derecho subjetivo es la norma, mientras que el derecho subjetivo es la facultad. La norma necesita una facultad que regular y este derecho objetivo puede ser clasificado, o como bien allí en el punto 3 lo están mirando, como derecho objetivo y subjetivo, pero a su vez allí abajo, el derecho objetivo puede ser clasificado en derecho público y en derecho privado. Y pasamos a esta filmina. El derecho público, como dijimos, el derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas. Bien. Entonces, el derecho público es el conjunto de normas jurídicas y principios jurídicos que regulan la relación de la cosa pública, de la res pública. Ustedes saben que nuestro sistema básicamente republicano tiene vinculación con la etimología de la palabra de la res pública. La palabra res en latín significa cosa, y si es pública, tiene que ver con la cosa pública. Entonces, el derecho público es el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan la cosa pública. ¿Qué es esto de la cosa pública? Básicamente regulan todo lo vinculado con la actividad estatal, con lo público, con el gobierno, con la constitución, con las relaciones que tienen no solo los diferentes estados, provincias, cómo regulan, por ejemplo, cómo se regula el poder judicial, cómo se regula el poder ejecutivo, el poder legislativo, sino cómo son las relaciones jurídicas entre las provincias y el Estado federal, en el caso de nuestro país, sino que también cómo son aquellas relaciones jurídicas que se entablan entre los individuos con el Estado, eh, con el Estado, básicamente. Entonces, el derecho público regula las relaciones jurídicas del Estado, de los estados entre sí y además de los individuos con los estados. Le compete, por ejemplo, al derecho público y en la antigua Roma a la regulación del gobierno del pueblo de Roma,
de las cosas sagradas y que estaban destinadas a las divinidades, de cómo se designaban los magistrados, de cuáles eran los poderes del cónsul, por ejemplo, los comicios, o qué hacían los pretores, cómo son las reglas del proceso judicial. Todo eso tiene que ver con el derecho público. Las normas del derecho público tienen una característica muy importante, por la cual tomen nota. ¿Cuál es esta característica? Que las normas de derecho público son inalterables por los particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ser alteradas por más que dos partes se pongan de acuerdo de, en determinado aspecto. Ya vamos a ver un ejemplo para que pueda ser entendido, ahora cuando pasemos a hablar de las normas de derecho privado, pero es muy importante estas características. Las normas de derecho público son inalterables, no pueden ser modificadas por acuerdo de partes. Bien, esa es una idea importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el derecho privado? Bueno, el derecho privado es el conjunto de normas, principios jurídicos, que rige las relaciones de los particulares, es decir, de las personas que conforman la sociedad. En el derecho privado vamos a ver los límites que se establecen a la libertad de las personas. Todos en principio somos libres e iguales, pero básicamente mi libertad no puede comprometer, digamos, ni la vida, ni la integridad física, ni al otro sujeto que yo tengo al lado. Yo no puedo salir, por ejemplo, llevándolo al absurdo a matar gente porque estoy atentando contra la vida del otro. Yo no puedo, digamos, ir más allá sobre la libertad que yo tengo porque voy a perjudicar al otro. Entonces el derecho privado se encarga de establecer límites a las personas en relación a lo que tienen permitido hacer y a lo que no tienen permitido hacer. Dentro de esas normas de derecho privado, bueno, van a encontrar ustedes las normas de derecho de familia, como por ejemplo, qué derechos tiene el hijo en relación a los progenitores. Van a encontrar las normas si le asiste el derecho de comunicación o no, cuál es la relación entre los cónyuges que luego, los excónyuges que luego se divorciaron. Van a encontrar, bueno, cómo básicamente es la relación de las personas con qué es lo que pueden hacer a lo largo de su vida, qué derechos tiene una persona que, por ejemplo, todavía no llega a los 12 años de edad, una que llega a los 16, una que llega a los 18, bueno, qué derechos tiene el mayor de edad. De todo eso se encarga el derecho privado. De cuáles son las obligaciones, los deberes y los créditos. Por ejemplo, una persona toma un préstamo con una entidad bancaria, qué derechos tiene el banco y qué derechos tiene esa persona deudora que, por ejemplo, quizás no puede pagar por X motivo. Em, por ejemplo, qué puedo hacer yo en el ámbito de mi propiedad privada, esa propiedad privada es inviolable o no, el otro tiene derecho. Bueno, todas estas situaciones están reguladas por el derecho privado. ¿Por qué? Porque el derecho privado regula las relaciones entre los particulares. Em, Como yo les decía, así como en el derecho público sus normas son inalterables, por los particulares, en el derecho privado, los particulares pueden modificar estas normas de acuerdo a su voluntad, siempre que no esté en juego una norma de derecho público. ¿Bien? Em, por ejemplo, los particulares pueden realizar un contrato de compra y venta para venderse una casa de determinado terreno o fundo. Ahora, supónganse que un particular se encuentra con un bien público, un terreno hoy día o vulgarmente conocido como terreno fiscal, y se apropia de ese bien y quiere vender ese bien a un tercero. Dice, bueno, pero ya es mío, a mí nadie me reclamó nada, yo te vendo el bien, hacemos un contrato de compra y venta, eso es una norma de derecho privado, las normas de derecho privado pueden ser modificadas por los particulares, sí, pueden ser, siempre y cuando no infrinjan una norma de derecho público. Si esa es una cosa pública, como un terreno que le pertenece al Estado, un particular no tiene derecho ni siquiera a adquirirlo por el transcurso del tiempo, de manera que nunca va a poder venderlo. Entonces, eh, vuelvo a esta idea que es importante. Las normas de derecho privado pueden ser modificadas por la voluntad individual de los particulares siempre y cuando
no afecten o no deroguen una norma de derecho público. Em, bueno, ahí están marcadas más o menos un poco las diferencias entre ambos conceptos, así que vamos a pasar a otra clasificación que podemos hacer del derecho objetivo y que los romanos, esta es netamente romana, básicamente clasificaban en tres: en el derecho natural, en el derecho de gentes y en el derecho civil. Esta clasificación está plasmada en las instituciones en las institutas de Justiniano, que eran las institutas, eran un manual de derecho para los estudiantes. Es una opinión de un jurisconsulto muy importante de la época que se llamaba Ulpiano, que él decía que este derecho privado que regula las relaciones entre los privados o los particulares está dividido en tres, porque está formado por preceptos naturales, por el derecho de gente y por el de los civiles. Ulpiano decía eso, pero Gallo, que era otro jurisconsulto, decía que en realidad el derecho privado se podía clasificar en el derecho civil y en el derecho de gentes. Ya vamos a ver qué son cada una de estas de estos conceptos. Básicamente opinamos que nosotros clasificamos dentro de la cátedra en tres al derecho privado. Por eso allí ustedes ven que lo clasificamos en derecho natural, derecho de gentes y derecho civil. Nosotros no entendemos que el derecho natural sea lo mismo que el derecho de gentes. Y ya lo vamos a ver por qué. El derecho natural, como refiere la Filmina, es el derecho que se aplica a todos los seres humanos por el solo hecho de serlos. El solo hecho de haber nacido ser humano y no ser otra especie del reino animal nos hace acreedores de derechos y deberes y obligaciones. No nos olvidemos de las obligaciones. Este derecho natural es por el solo hecho de ser un ser humano. Es un derecho universal, común a todos los pueblos, es universal, o sea, el derecho a la vida lo tengo yo acá en Argentina y también lo tiene, no sé, un ciudadano o un privado no sé, de un estado oriental. Em, por otro lado, tenemos al derecho de gentes, que el derecho de gentes era aquel derecho que, si bien era común a todos los pueblos de las distintas naciones que estaban en la antigüedad, este derecho de gentes básicamente se podía aplicar a cualquiera de los diferentes pueblos. Como por ejemplo, una institución propia del derecho de gentes era la esclavitud. Tanto Egipto como Roma, como, no sé, la Galia, como Grecia, tenían esclavos. Y hoy si vivemos, y hoy en día para nosotros la institución de la esclavitud, más allá de que existió en la historia, es un horror. Era común la esclavitud a todos esos pueblos. Pero eso nada tiene que ver con que esa regulación de la esclavitud sea o provenga o se vincule con el derecho natural. Para el derecho natural, los hombres nacemos libres, los hombres y las mujeres nacemos libres e iguales, mientras que para el derecho de gentes, la esclavitud era una institución común a todos los pueblos. Entonces, tenemos que diferenciar esta situación. Y por otro lado, dentro de este derecho privado, que ya los conceptualizamos, dijimos, bueno, está partimos de la base del derecho objetivo. Derecho objetivo es diferente del derecho subjetivo. El derecho objetivo puede ser público y privado. Dentro del derecho privado podemos hablar del derecho natural, el derecho de gentes y el derecho civil. ¿Por qué? Porque partimos de que el derecho privado era aquel que regulaba las relaciones entre los particulares. El derecho natural, por ser común y universal, el derecho de gentes, que es común a todos los pueblos, y el derecho civil, concretamente, eran aquellas normas jurídicas que regulaban las relaciones entre los particulares, pero específicamente de los ciudadanos entre sí, de los ciudadanos romanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien que vivía en la Galia, eh, el derecho civil no le era aplicable, porque no era un civil de la ciudad de Roma. El derecho civil era solamente en la antigüedad aplicable en los primeros tiempos del derecho romano entre ciudadanos. Eran aquellas normas jurídicas que se le aplicaban o que regulaban las relaciones entre los ciudadanos romanos, no en relación a los extranjeros. Ahora, si se establecía un contrato entre un extranjero
y un privado, bueno, no puedo aplicar derecho civil en aquel 753. ¿Qué puedo aplicar? El derecho de gente. ¿Por qué? Porque es común a todos los pueblos. ¿Bien? Bueno, espero que me vayan siguiendo hasta aquí. Vamos a otra clasificación. En derecho nos gusta, y esto viene de Aristóteles básicamente, nos gusta clasificar y clasificar, y para entender, obviamente, mejor cada una de las instituciones que estudiamos. Aquí podemos observar en la filmina que tenemos el derecho civil y el derecho honorario. Ya dijimos que el derecho civil era aquel que regulaba las relaciones entre los ciudadanos entre sí, ciudadanos romanos, donde no podíamos aplicarle esas normas a los extranjeros. Bien, ese derecho civil, como lo indica la filmina, surgía tanto de las decisiones de las asambleas populares, del Senado, la fuente. ¿Dónde iba a buscar yo el derecho civil? ¿Quién lo creaba? Bueno, lo creaban las asambleas populares, el Senado, los jurisconsultos, que algo le mencioné al principio, pero era un derecho únicamente aplicable a los ciudadanos. Como Roma no siempre fue ese pequeño estado-ciudad ocupado de la agricultura, sino que Roma se fue expandiendo a lo largo de la historia y terminó siendo un gran imperio, no por ello se llama Imperio Romano. El derecho empezó en determinada época de Roma a surgir un nuevo derecho. Este derecho era llamado derecho honorario. ¿Por qué? Porque era un derecho que fue surgiendo a partir de las decisiones que se adoptaban en cada uno de los casos judiciales que se presentaban cuando no podía aplicarse el derecho civil. Ejemplo, en conflictos entre ciudadanos y extranjeros. Ese derecho honorario tiene como su nombre de honorario, que viene de honor, viene de digamos, el estado que tenían de honor aquellas personas que crearon al derecho honorario, que básicamente fueron los pretores romanos, principalmente en la época de la República Romana. Ese derecho honorario, por eso honorario viene de los honores que gozaban las personas que ejercían ese poder jurisdiccional al momento de resolver cada uno de esos casos. ¿Y por qué, digamos, existió este derecho honorario? Bueno, existió porque ese derecho antiguo, el derecho civil que aplicaban los romanos, era un derecho bastante riguroso, bastante estricto, bastante de formalidades vinculadas con los rituales, por ejemplo, no sé, para realizar un contrato tenían que haber 5 testigos, digamos, para tener por celebrado o constituido el contrato, el acuerdo entre las partes, no bastaba, sino que tenían que específicamente mencionar las palabras que establecía la ley. Si se equivocaban en algún término específico, no podía hablarse de contrato. Entonces, esta rigidez, esta estrictez de cada una de esas instituciones muchas veces llevaban a situaciones injustas. Y ese exceso de rigorismo y formalismo que le caracterizaba al derecho civil, por ejemplo, en las leyes de las 12 tablas, las leyes de las 12 tablas había una norma muy cruenta desde nuestra perspectiva moderna, como por el ojo por ojo y diente por diente, no en las leyes de las 12 tablas, perdón, sino en la ley del talión, pero la ley de las 12 tablas tenía ciertos resabios de esta, digamos, rigurosidad y formalismo. Entonces, em, el derecho honorario termina transformando a este derecho civil, haciéndolo más humanitario, más práctico, más razonable. ¿Cuáles fueron las dos causas que llevaron a la transformación del derecho civil al derecho civil y que permitió el nacimiento del derecho honorario, teniendo en cuenta que ambos convivieron en diferentes periodos históricos? Bueno, en principio, una de las causas es esta: el derecho civil era muy formalista y riguroso. Y otra de las causas en el orden externo tiene que ver con que cuando Roma empieza a crecer en la antigüedad,
que pasa de ser un Estado-nación a una gran potencia cuando se adueña del Mediterráneo, empiezan a existir más interacciones entre los pueblos de la antigüedad, más comercio, y entonces esas relaciones humanas, que no solo eran entre ciudadanos, sino que los ciudadanos se empiezan a relacionar también con extranjeros en el comercio y en otros ámbitos de la vida, se empiezan a celebrar matrimonios, a convivir, a conocerse, a mercancíar, etcétera, terminan generando nuevos fenómenos que antes no eran vistos, porque todo estaba circunscripto en la ciudad de Roma. Entonces, estas dos causas, el rigorismo del derecho civil y, em, digamos, la expansión de Roma por todo el Mediterráneo, permitió que luego conociéramos el derecho honorario. Otra de, digamos, un punto importante aquí es mencionar que en el año 242 a.C. se crea una institución, una magistratura que era la pretura peregrina. Antes, la pretura peregrina era una institución que se encargaba, un organismo que se encargaba de llevar, digamos, decisiones a determinados conflictos que se presentaban entre los ciudadanos romanos por un lado y los peregrinos por el otro. Entonces, en primer momento nació la pretura urbana en la época de la República, donde se encargaban el pretor de solucionar los conflictos entre los ciudadanos. Pero luego, en el 242 a.C., con esto que yo les decía, que Roma empieza a crecer y a haber más interacciones de sus ciudadanos con los extranjeros, se crea la pretura peregrina y allí, a raíz de la equidad que el pretor llevaba a cada una de esas soluciones, que antes eran injustas, empieza digamos, empiezan a existir normas que provienen de este derecho honorario, el cual vamos a profundizar a lo largo del cursado. Bueno, no solo tiene que ver con que allí terminamos la clasificación, pero vamos a pasar ahora a los preceptos. Los preceptos básicamente para los autores no son normas jurídicas. Los preceptos son reglas prácticas de la convivencia social. Como ser humano, uno no vive en una isla como el náufrago, no sé si habrán visto la película, hago paréntesis, es muy recomendable para esta materia que vean la serie de Roma, que está en HBO Max, es muy importante porque así van a entender mucho mejor algunos periodos históricos de transición. Se las recomiendo, es muy entretenida, no llega a nivel de Game of Thrones o Elite o alguna serie que ustedes vean, sino, pero tampoco está muy atrás, es muy entretenida. Volviendo al tema de los preceptos, decíamos que son reglas prácticas dictadas para la convivencia social, em, que sin llegar a ser normas jurídicas, básicamente resumiría todos los deberes del hombre en sus relaciones individuales. Tanto es así que algunos autores dicen, bueno, aun cuando no existieran las leyes, imagínense un mundo sin leyes, si, y se podría basar toda la convivencia humana en estas tres reglas, en estos tres preceptos, perdón, en estas tres reglas prácticas. Imaginen una sociedad sin reglas, dicen algunos autores, bueno, si no existieran las normas jurídicas o las leyes, podríamos regirnos por estos tres preceptos. Estos tres preceptos servirían para organizar toda la vida de los seres humanos. ¿Cuáles son estos tres preceptos de Ulpiano que se llaman tria iuris precepta en latín? Bueno, allí abajo se los puse tanto en el español como en latín. El primero es vivire honestere, vivir honestamente. El segundo es alterum non laedere o neminem laedere. Y el último es sum cuique tribuere. Vivir honestamente básicamente se vincula con las buenas costumbres, con la transparencia, con la justicia, con las fortalezas, como con la honestidad. Vivir honestamente. No dañar al otro es un principio jurídico fundamental para el derecho hoy día. Por eso me parece, para mí, el no dañar a otro y dar a cada cual lo suyo son los más importantes,
¿Por qué? Porque el no dañar a otro es una no dañar al otro. ¿Qué significa no dañar al otro? No dañar al otro es una prohibición. Si alguien está diciendo no dañes al otro, está prohibiendo una conducta. Esa prohibición recae en el otro de no dañes al otro ni en la persona ni en sus bienes. Y allí, de alguna manera, se desprende ese límite de la libertad individual de la persona. Bueno, mi libertad llega hasta este momento, hasta esta acción. Yo no puedo con mi libertad dañar al otro, porque está prohibido. Entonces, este principio de alterum non laedere, de no dañar al otro, es un principio fundamental del derecho, porque marca hasta dónde se extiende mi derecho y a dónde comienza el derecho del otro. Y por último, el otro precepto del derecho romano fundamental de esta tria iuris precepta es el principio de justicia, que podríamos decir que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Si bien es algo un tanto ambiguo, un tanto vago, es una idea de justicia. Se relaciona con que, bueno, ¿qué es dar a cada uno lo suyo? Lo que le corresponda, ¿no? Lo que se merezca. Tiene esta cuestión de ser justo con cada uno, con cada uno de los miembros de la sociedad. Bueno. Pasamos a otros conceptos, como por el concepto, si ustedes estudian derecho, derecho está vinculado con la justitia, con la equidad y con la jurisprudencia, en términos latinos. Aequitas es la equidad, la justitia es muy fácil de entender que es la justicia y la jurisprudencia es la jurisprudencia. Vamos a analizar cada uno de esos conceptos brevemente. Ustedes lo pueden leer de el doctor Argüello, el Manual de Derecho Romano. Esta unidad la pueden preparar desde allí y podemos decir que la justicia es el fin último del derecho. ¿Por qué uno estudia derecho? Básicamente porque ¿cuál es el último fin del derecho? Y el último fin del derecho es la justicia, que exista una sociedad más justa. Intentar, porque la vida, la sociedad en general es injusta. El derecho está para eso, para crear, llevar a la ciudadanía y ser con nuestras, digamos, relaciones y con las demás personas justos, dar a cada uno lo suyo. Em, por ejemplo, algunos lo definían a la justicia como aquella constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. ¿Por qué es constante? Porque en cada una de nuestras acciones tenemos que intentar ser justos en una sociedad que muchas veces no lo es. Em, la jurisprudencia, si bien en la antigua Roma era definida como el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y de lo injusto, Em, la jurisprudencia es hoy día entendida como aquellos antecedentes judiciales que nos van a servir y nos van a ser útiles para poder resolver nuevos casos parecidos, iguales o análogos que se presenten hoy día. Esas soluciones justas que fueron dadas en anteriores casos que fueron tramitados pueden ser útiles para dar las mismas soluciones justas a casos que puedan ser iguales en el futuro. Ese es un concepto quizás más moderno en cuanto a la jurisprudencia, pero no se preocupen porque luego vamos a estudiar su origen a lo largo del cursado. Y las aequitas tiene que ver con la igualdad. Con la igualdad y más relacionado con la equidad. No es lo mismo ser iguales, no es que ser equitativo. Ustedes ven que, por ejemplo, allí tenemos personas de diferentes tamaños y en la primera imagen vemos que si le damos de manera igualitaria lo mismo a todos, muchos se van a ver muy favorecidos y otros no tanto. Ahora, si somos más equitativos en el marco de una sociedad, vamos a tener en cuenta las circunstancias concretas de cada una de las personas que están, digamos, en una contienda judicial y le vamos a dar en la medida de sus realidades y de las situaciones particulares. Y vamos a ver allí que todos llegan más o menos a estar en condiciones de igualdad en base a la equidad. La equidad tiene que ver con esto, de pararse en el marco de una misma línea.
es el modelo que uno debe seguir al momento de tomar decisiones, tratar no solamente de ser justo, sino de ser equitativo en relación a, por ejemplo, conflictos de intereses de dos personas que busquen uno mismo. Bueno, en ese conflicto uno tiende a buscar justicia y a buscar equidad. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que está en el programa, que se vincula con las fuentes de producción y las fuentes digamos, el título de la filmina dice fuentes, influencia y división. Son tres temas diferentes. Vamos a empezar por el primero, que son las fuentes de producción y conocimiento. Las fuentes de producción, primero tenemos que pensar qué es la palabra fuente. Bueno, la palabra fuente en derecho tratamos de definir todo. Es muy importante que ustedes se pregunten para formular un concepto, el qué es. Cuando ustedes tienen que definir algún concepto en derecho, tienen que empezar por el qué es. Bueno, esto es tal cosa. No pueden decir el derecho es el derecho porque es una tautología ilógica, sino que tienen que empezar en de qué estamos hablando. Bueno, cuando hablamos de la palabra fuente en derecho, ¿qué es una fuente? Tienen que pensar en una fuente de agua de una plaza. Por ejemplo, ¿qué es una fuente de una plaza? Es el lugar de donde emana agua. Entonces, ¿a qué hace alusión la fuente? Al lugar donde emana o donde florece o donde surge determinado fenómeno. Entonces, una fuente de producción, que es un concepto que ustedes tienen que saber, es el lugar de donde surge o donde brotan las normas jurídicas de la vida social de Roma, donde se producen, es el lugar donde se producen las normas jurídicas, una fuente donde emanan. Mientras que una fuente de conocimiento son aquellas lugares donde uno va a buscar el saber, el conocimiento respecto a esas normas. Bien, no es lo mismo el lugar de donde surge la norma jurídica a el lugar de donde uno puede conocer cómo era esa norma jurídica. No sé si fui claro, pero una tiene que ver con la posibilidad de conocimiento y la otra tiene que ver con la producción de las normas jurídicas y de dónde saber de dónde emanan cada una de ellas. Bueno, estas normas de producción básicamente las podemos, como ahí está indicado en la filmina, podemos hablar de la costumbre, de la ley, y dentro de la ley comicial, del plebiscito, de los senados consultos, de las constituciones imperiales, de los edictos de los magistrados y de la respuesta de los jurisconsultos. Todas esas normas son las normas de producción del derecho romano. Vamos a empezar entonces primero por la costumbre. ¿Qué es la costumbre? La costumbre es una norma no escrita. Es el derecho consuetudinario. Es una observancia constante, ¿sí? Una norma que no está escrita, que marca una conducta que es constante y uniforme y que se reitera a lo largo del tiempo por los miembros de una comunidad y que esos miembros de esa comunidad cumplen con esa norma, por más que no está escrita, em, pensando que es obligatoria. ¿Bien? Por ejemplo, bueno, vamos a ver más adelante, cuando hablemos del comercio, de determinadas normas consuetudinarias respecto a usos repetidos en el tiempo que las personas cumplen pensando que tiene carácter obligatorio. Es una de las fuentes del derecho de producción. Otra de las fuentes es la ley, es la más importante para nosotros, pero a diferencia de la costumbre, que la costumbre no está escrita, esas conductas que se van reiterando en el tiempo y que se cumplen pensando que son obligatorias, terminan cristalizadas o terminan escritas en algún lugar. Entonces la ley, vamos a decir que la ley es el derecho escrito, es la norma jurídica que está escrita. Su principal característica es que está plasmada en un documento papel. Estas normas son de carácter general, son abstractas. General, ¿por qué? Porque se aplican al general de las personas, no a una persona individual, y son abstractas porque
eh, dentro de ellas prevén una, digamos, inimaginable posibilidades de casos que puedan caer dentro de cada una de esas estructuras jurídicas. En cuanto a la connotación histórica de cuáles leyes existieron en Roma, bueno, teníamos a la ley comicial. La ley comicial era aquella que se producía en los comicios. ¿Qué son los comicios? Son las asambleas populares, las elecciones. Era una norma jurídica, como decíamos, de carácter general y abstracta que se generaba cuando se juntaba el pueblo romano en un comicio a propuestas de algún magistrado o de algún senador. Por otro lado, otra de las leyes y de las normas de carácter escrito eran los plebiscitos. ¿Por qué plebiscitos? Ustedes saben que en Roma existían dos clases sociales bien diferenciadas, los patricios por un lado y los plebeyos. Los patricios eran las clases aristocráticas y adineradas de la época, esto no es de ahora solamente, y los plebeyos eran las clases más empobrecidas de la antigüedad. Entonces, cuando la plebe se juntaba en asambleas populares a instancias de un tribuno de la plebe o de un magistrado plebeyo, se ponían a discusión ciertos temas que aquejaban a la sociedad y bueno, y establecían reglas en esas concilias. La concilia plebis, que es un término en latín, tiene que ver con esta reunión, estos concilios de plebeyos, donde se discutían las normas que iban a, eh, digamos, a regir a partir de que se sancione el plebiscito. Ya vamos a profundizar cuando veamos fuentes del derecho un poco más sobre esta cuestión, esta fuente. Después tenemos los senados consultos, que básicamente es lo que el Senado ordena y constituye, es decir, normas que surgían del Senado romano antiguo, que tenían fuerza de ley y eran obligatorios tanto para los patricios como para los plebeyos, y que básicamente en el Alto Imperio de la historia de Roma, digamos, fue la fuente más importante. También tenemos las constituciones imperiales, que estas las vemos un poquito más pasando ya el cero, digamos, el año cero, esto es después de Cristo, cuando ya el emperador y el imperio empieza a ser la forma constitucional de Roma, cuando Roma es un imperio y su organización política está, digamos, de la mano del imperio, los emperadores, que tenían mucho poder, empezaron a ordenar la vida civil y las constituciones imperiales eran en concepto las resoluciones del emperador sobre alguna cuestión de derecho. Dentro de esas resoluciones tenemos cuatro. Los edictos del emperador, perdón, que eran disposiciones de carácter general. Espontáneamente, el emperador se despertaba en un día y publicaba un edicto y eso era norma obligatoria para todo el imperio. Los decretos, que también eran decisiones que el emperador emitía siendo juez dentro de un tribunal, el emperador era el juez supremo del imperio, eso eran los decretos, los rescriptos o rescriptos, que fueron contestaciones que el emperador daba a las consultas de derechos que se le formulaban, y los mandatos o mandata, que se vinculan con las órdenes que el emperador daba a sus séquito de funcionarios imperiales que dependían de él. Em, También tenemos dentro de las fuentes de producción a los edictos de los magistrados, que ya lo vamos a analizar, que concretamente tienen que ver con los edictos de los pretores y de los ediles curules. Después luego vamos a ver esta situación, no se alarmen por estas palabras. Y la respuesta de los jurisconsultos, que eran sentencias u opiniones de hombres muy nutridos y sabedores y sapientes del derecho que interpretaban las normas y daban su opinión jurídica. Bueno, dentro de las fuentes, dejando a un lado un poco las fuentes de conocimiento y yéndonos a las productoras, perdón, y yéndonos a las de conocimiento, bueno,
¿Desde dónde podemos conocer las normas jurídicas del derecho romano? Bueno, la podemos conocer desde la lingüística, se puede conocer de la arqueología, se puede conocer de la etruscología, que es la ciencia que estudia, digamos, la historia de los etruscos, de la papirología, cuando se encuentra algún hallazgo, algún papiro en Roma, en alguna de esos hermosos templos, esos hermosos edificios antiguos. La papirología se ocupa de estudiar el contenido de ello y por allí se encuentra con algún tipo de norma jurídica que existió en aquel tiempo. Em, bueno, ahí tenemos un poco las fuentes de producción y las fuentes de conocimiento en términos generales y vamos a pasar a cuáles fueron las principales influencias que operaron en el derecho romano. Como ustedes saben, el derecho no nace de un repollo, lo reitero, sino que está vinculado con, em, con los condimentos culturales, económicos, sociales y políticos. Y tiene determinadas influencias el derecho, como por ejemplo la religión es una influencia, el cristianismo, la filosofía griega y los derechos que convivieron en la antigüedad. La religión, ¿por qué? Porque los romanos eran politeístas, los romanos creían en diversas divinidades, creían en Vestar, en Vesta, perdón, en Júpiter, en Saturno. Tenían la mitología romana que es fantástica, digamos, nos deja entrever cuáles eran los dioses romanos los que profesaban. Entonces, la religión que aunaba a estos dioses influía en el derecho. ¿Por qué? Porque los pontífices máximos eran encargados de interpretar estas normas que provenían de la divinidad y aplicaban estas normas. Obviamente que esto no fue así durante toda Roma ni toda su historia, sino que por el proceso de secularización después sabemos que una cosa son las normas religiosas y otras cosas son las normas que vienen y derivan de la razón humana y que rigen a una sociedad determinada. Otra de las influencias fue el cristianismo, como ustedes ven en la filmina. El influjo que tuvo el cristianismo, la religión cristiana, fue muy importante. ¿Por qué? Porque en el año 313 después de Cristo, con el edicto de Milán, se declara al cristianismo como el culto oficial de Roma. Y esto tuvo sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cristianismo tenía determinados valores como la piedad, como las cuestiones humanitarias que ayudaban de alguna manera a suavizar algunas normas jurídicas que eran bastante, eh, digamos, diciendo en términos modernos, heavies, muy cruentas. Entonces el humanismo le daba una mirada más humanitaria, pero también, por ejemplo, influía en cuestiones como en el divorcio, en la abolición del divorcio y se empezaba como a entremezclar. Bueno, hoy día nuestra historia argentina también tuvo toda una cuestión y una evolución en cuanto al derecho de familia. No es lo mismo el matrimonio de la época del Código de Vélez Arfiel que el matrimonio con la ley de divorcio o el matrimonio con el matrimonio igualitario o con la ley de identidad de género, con el nuevo Código Civil. Bueno, entonces, si bien hay cierta influencia o digamos, no sé, no es preponderancia, pero cierta, sí, influencia hoy día de la Iglesia Católica, así como pasaba en Roma en la antigüedad, se trata de que el Estado sea laico y entender que una cosa son las normas religiosas y que otra cosa es el derecho en cuanto a normas jurídicas que derivan de la razón humana y de los consensos. Bueno, también tenemos como influencia la filosofía griega, el método lógico de los griegos era muy importante, la filosofía helénica y algunos derechos de la antigüedad, como por ejemplo el derecho etrusco en materia de derecho público. Allí ustedes pueden ver en la última imagen el título que dice División en tres periodos. Y ahora vamos a entrar de lleno a ello. ¿Por qué? Porque es muy importante esto. ¿Por qué es importante? Porque
son 13 siglos de evolución jurídica. Y humanamente es imposible estudiar 13 siglos. Entonces, algunos autores, como el doctor Bonfante, Pietro Bonfante, un especialista en derecho romano, muy importante para nuestra disciplina, él dice, bueno, hay otros criterios que nosotros no vamos a tener en cuenta, si no les pido que por favor estudien este criterio de división. Él dice que en realidad, em, básicamente, 13 siglos de evolución jurídica pueden ser estudiados teniendo en cuenta diferentes características en los distintos periodos históricos. No es lo mismo el derecho que rigió en el 753 y sus características que el derecho que rigió en el 200 antes de Cristo y con posterioridad que el derecho y las normas jurídicas que existieron en el 567 y para adelante. Entonces dice, bueno, podemos sistematizar el estudio del derecho romano. ¿Cómo lo vamos a sistematizar? Bueno, lo vamos a sistematizar de la siguiente manera. Nosotros sabemos que el derecho romano va desde el 753 antes de Cristo con la fundación de Roma hasta el 567 después de Cristo con el emperador Justiniano. Bueno, miren ahí la cara de Justiniano retratada, no es una selfie, pero bueno, es la selfie de la antigüedad. Entonces, estos 13 siglos de historia los vamos a estudiar, digamos, en base a tres periodos históricos. Un primer periodo que va del 753 antes de Cristo hasta el 200, otro segundo periodo que va desde el 200 antes de Cristo a el 235 después de Cristo y del 235 después de Cristo a la muerte del emperador Justiniano entre el 565-67 después de Cristo. Estos periodos históricos, el primer periodo, Pietro Bonfante lo llama derecho nacional utilitario, el segundo periodo lo llama derecho universal o ius gentium y el tercer periodo lo llama derecho heleno-romano. Bien, lo tenemos dividido, lo tenemos clasificado, ahora vamos a entrar a analizar cada uno de estos periodos históricos en cuanto a la evolución del derecho. Esto no es historia, esto es evolución jurídica, es evolución de cómo los juristas pensaban el derecho en estas épocas bien diferenciadas. ¿Por qué nosotros dividimos al derecho en tres periodos? Bueno, Bonfante nos dice que lo dividimos en tres periodos por dos momentos históricos muy importantes. Estos dos momentos históricos, eh, uno de ellos está ubicado cerca del 200 antes de Cristo, y en este 200 antes de Cristo, acá es un hecho histórico importante que tiene que ver con las guerras púnicas. Las guerras púnicas eran las guerras que Roma había establecido con otra potencia al Mediterráneo en aquella época. Ustedes saben que Roma está ubicada en la península de Italia, en Europa, y se fue expandiendo hasta quedarse con casi toda Europa cuando ya cae el Imperio Romano. Y que, ¿cómo se expandió? Bueno, a base de guerras. Y fue conquistando otros territorios que obedecían y dependían y se sometían a los romanos. Estas guerras, en la época del año 200, eran las guerras contra Cartago, que era una ciudad-estado también muy importante en la antigüedad, que estaba ubicada al norte de África. Cuando Roma derrota a Cartago, finalmente, que le costó, creo que hay una película de esto, no me acuerdo muy bien. Otra película muy importante que vean es Gladiador, ya en el último periodo histórico, pero bueno, cuando Roma, como volviendo, cuando Roma derrota a Cartago en el año 200 antes de Cristo, aproximadamente, porque fueron tres, Roma se adueña y es dueña y señora del mar Mediterráneo. Entonces, al ser dueña y señora del mar Mediterráneo, empieza a tener todo el control del comercio internacional. Entonces, de pasar a ser un estado-ciudad muy pequeño, encargado de la economía agrícola pastoril de esa época, de la crianza de labranza, de la producción y de las relaciones solamente circunscriptas a la ciudad de Roma,
pasado el 200 antes de Cristo, empieza a ser una gran potencia que no solo se encarga de la producción, sino se encarga también del comercio internacional. Y se empieza a mezclar y empieza a crecer, se empieza a mezclar con otros ciudadanos, y por eso es que Bonfante establece como hito histórico el 200 antes de Cristo, por la derrota de Cartago que cede ante la poderosa Roma. Ese primer periodo donde nosotros dijimos, bueno, estaban los ciudadanos romanos, estaba una economía basada específicamente en la agricultura, estaba las relaciones solamente entre ciudadanos, Bonfante lo va a denominar derecho nacional o quiritario, derecho de los quirites. Quirites en latín eran los ciudadanos romanos. Este derecho quiritario rigió del 753 a.C. hasta aproximadamente el 200 a.C., cuando Roma derrota a Cartago. En ese momento empieza un nuevo periodo de evolución del derecho romano que Bonfante, nosotros lo vamos a llamar segundo periodo, pero Bonfante lo denomina derecho universal o de el ius gentium. ¿Cómo estaba caracterizada básicamente? em, ¿Cómo estaba caracterizado el contexto social, político, económico? Bueno, ya en esta época vemos una organización del Estado ya no monárquico como en la antigüedad, sino más de carácter republicano. Vemos mayor interacción entre los pueblos de la antigüedad dominados por Roma. Vemos mayor interacción en el comercio y en las mercancías, tanto entre ciudadanos con extranjeros, en extranjeros entre sí, entre ciudadanos. Em, y todos estos hitos económicos, políticos y culturales marcaron al derecho, porque aquí empezaron a florecer otras nuevas normas jurídicas que regulaban otras relaciones jurídicas que no estaban acá en el primer periodo. Entonces, en esta época también tenemos al pretor romano que llevaba equidad y justicia, como yo les contaba anteriormente, y por eso, básicamente, el pretor romano va a crear un derecho más universal o ius gentium, que es común a todos los pueblos. Hay un mayor territorio geográfico y la economía tiene otras, y lo político tiene otras aristas. Este periodo histórico básicamente se extiende hasta el 235, 313 antes de Cristo, cuando muere el emperador Alejandro Severo, abdica Diocleciano y ocupa el trono Constantino. O sea, hay una seguidilla de emperadores en el marco del Imperio Romano. En esa época Roma pasa a un descaimiento, digamos, del poder imperial. A partir de esta parte histórica del 235 para adelante, hasta la muerte del emperador Justiniano, básicamente ya viene como el fin de Roma, empieza a decaer el poder imperial, el territorio de Roma está tan expandido por todos lados que tiene un montón de enemigos, tanta guerra que tuvo al inicio, se ganó a muchos enemigos que luego estuvieron, luego se ubicaron en las fronteras, básicamente hasta que destruyeron el imperio romano. Como eran tan extensos los territorios que controlar desde Roma, no era posible, entonces hubo un decaimiento de ese poder imperial. Esta última etapa está marcado por ello, em, y básicamente por un derecho un tanto menos lógico, más humano, ¿sí? Porque existió la influencia del cristianismo a partir del año 313 desde el Edicto de Milán, pero básicamente este derecho heleno-romano, que el autor lo clasifica de esta manera, que rigió del 235 después de Cristo hasta el 565, es un derecho bastante menos lógico y bastante menos creativo que el clásico, que es este que está en el medio. Entonces, nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, la compraventa, supónganse a título de ejemplo, en este periodo histórico, a ver cómo era, cómo eran sus cimientos, cómo fue evolucionando y cómo terminó cristalizada en esa compilación justinianea en la época de Justiniano. Bueno, para finalizar, básicamente es muy importante el papel del derecho romano en la antigüedad. Em, Hay muchos principios que derivan de esta disciplina y que son plasmadas en las sentencias que vemos día a día, para bien o para mal.
mayormente para bien que para mal. Nuestro Código Civil y Comercial está nutrido del derecho romano, por eso si ustedes conocen el derecho romano, no solo van a conocer el derecho civil argentino, sino que también les va a permitir conocer el derecho civil de cualquier país del sistema continental europeo. Cuando viajen a Europa, cuando viajen por Latinoamérica, las normas jurídicas vinculadas con el derecho privado van a ser muy similares porque su base es romanista. El derecho romano nos permite fundamentalmente entender el origen de nuestro derecho actual y permite también una comparación constructiva y creativa entre los sistemas jurídicos actuales. La importancia ya la dijimos, como conclusión, sigue siendo evidente que es contemporáneo e importante, no por nada está la materia de derecho romano introductoria tanto en España como en Francia, ni hablar en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en países de Latinoamérica y en el nuestro, por eso es de fundamental importancia en cuanto a la cultura jurídica, en cuanto a los saberes y en cuanto a la formación como abogados. Em, es muy importante que esta materia, los abogados muchas veces, no todos, algunos, terminan litigando meramente casos. Ser buenos en la litigación y meros litiguistas nunca los va a convertir en buenos juristas. Para que sean juristas, ustedes tienen origen de cada una de las instituciones, de manera que el derecho romano puede permitir a esa formación. Así que con esto concluiríamos la clase. Nos veremos la próxima y un gran abrazo a todos.